Hola, ¿qué tal editores y editoras de YouTube? Hoy te voy a enseñar a crear el efecto glitch en Premiere desde cero, muy rápido, muy fácil, en solo 3 minutos, así que no nos distraigamos más, que vamos a empezar ya. Por cierto, si te suscribes ahora mismo, o sea, en este preciso momento y te quedas hasta el final del video, te voy a dar un regalo. Es una sorpresa, pero como pista te puedo decir que te va a ahorrar muchísimo tiempo. Así que ya sabes, suscríbete, quédate hasta el final que vale mucho la pena. Ahora sí, nos vamos a Premiere. Lo primero que vamos a hacer es aplicar el efecto deformación con ondas. Lo buscamos en el panel de efectos. Si no lo vemos, vamos a ventana, efectos. Deformación con ondas. Se lo aplicamos al clip. En caso de que quiera una transición, que es lo que voy a buscar ahora, vamos a cortar un poquito antes de que termine, unos 15 fotogramas. Para movernos 5 fotogramas adelante o hacia atrás, apretamos Shift hacia atrás con las flechas de movimiento. 5 fotogramas, 10 fotogramas, 15 fotogramas. Cortamos y hacemos lo mismo hacia adelante. Perfecto, ya sé que la transición me va a durar 30 fotogramas, 15 del primer clip y 15 del segundo clip. Vale, aplicamos la deformación con ondas y vemos que ya se empieza a ver un poco raro. Aquí en este efecto tenemos varias opciones. Tenemos el tipo de onda, el alto, el ancho, la dirección, la velocidad. Lo que vamos a hacer es animar al menos la altura y el ancho de onda, y el tipo de onda se lo vamos a poner en ruido. Estos parámetros los vamos a animar por pulsos. ¿Qué significa animarlos por pulsos? Pues que va a tener animación, luego no tiene animación, luego otra vez animación, luego no tiene animación y así. Entonces vamos a cambiar el alto de onda y el ancho y vemos que ya el efecto va agarrando forma. Me muevo hacia adelante un fotograma con la flecha de dirección hacia la derecha. Cambio estos parámetros, puedo ir a los valores negativos, otra vez, Muy bien, tengo 4 fotogramas, lo dejo 2 o 3 fotogramas libres. En el último lo que tenemos que hacer es devolver los valores iniciales. Me muevo para adelante, 1, 2, 3, 4 más. Y aquí vuelvo a cambiar los parámetros. Perfecto, vemos ya que va agarrando forma. ¿Te acuerdas de cómo animar, no? Lo acabo de hacer, activamos el reloj y nos vamos moviendo de fotograma a fotograma. De todas maneras, aquí te dejo un video donde explico lo básico de animación. Si te pierdes con esto, mira este video y luego vuelve, ¿de acuerdo? Fíjate, voy a hacer un pulso más para que lo veas. Ahí. Y ahora simplemente puedo copiarlo todo y pegarlo y extenderlo todo lo que yo quiera. ¿Ves? Y ahora mira lo que tenemos. Ahora vamos a aplicar el mismo efecto de formación con ondas. Se lo volvemos a aplicar. Como te das cuenta, tenemos dos. El primero que ya hemos cambiado y el segundo que está nuevo. Cambiamos esto otra vez a ruido. Se lo podemos poner en cuadrado, lo que queramos. Esto, el tipo de onda, te va a dar diferentes efectos. Y volvemos a hacer lo mismo. Voy a hacer 3 pulsos y luego los voy a repetir. Perfecto, con esto ya se empieza a ver nuestro efecto. Ahora vamos a ir un paso más allá y vamos a aplicar el efecto desplazamiento. Lo buscamos en el panel, desplazamiento, y se lo aplicamos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Exactamente lo mismo. Vamos a cambiar solamente el centro, cambiar centro A. Y vamos a ir a los fotogramas que tenemos animados. Devolvemos al original en el último fotograma. Y ahora copiamos todo otra vez. Muy bien, ya se ve mucho mejor. Ahora vamos a poner un efecto más que se llama relieve de color. Se lo aplicamos a nuestro clip y hacemos lo mismo con dirección, relieve y contraste. Vamos al siguiente fotograma y movemos los parámetros.
Lo de copiar los fotogramas lo puedes hacer ya cuando tengas todos los efectos listos, ¿ok? Mira ahora cómo queda. Mucho mejor. Con esto ya te puedes dar por servido, pero si quieres que quede mucho más profesional, vamos a añadir un último efecto. Vamos a modificar los colores. Para ello sí tenemos que utilizar una capa de ajuste. Vamos, clic derecho, nuevo elemento, capa de ajuste. Aceptamos y lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Clic derecho, cambiar nombre. Y le ponemos color. ¿Por qué le tenemos que cambiar el nombre? Porque siempre hay que etiquetar las capas. La arrastramos a la línea del tiempo y hacemos que dure, por ejemplo, 3 fotogramas. Ponemos al principio, movemos hacia adelante con la flecha 3 veces. 1, 2 y 3. Cortamos y eliminamos lo demás. Ahora le vamos a aplicar un efecto que se llama curvas RGB. Curvas RGB, se lo aplicamos. Y vamos a duplicar la capa de ajuste y la pegamos justo al lado. Perfecto. No ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado ningún valor. Vamos a la capa de ajuste, bajamos y vemos las curvas, que de momento son líneas rectas. Aquí lo que tenemos que hacer básicamente es jugar con las curvas. Si yo muevo esto para arriba, mira cómo cambia el color, ¿lo ves? Pero hay ciertas formas de curva que nos dan un efecto muy parecido a glitch. Mira cuáles son. Podemos agregar un punto nuevo haciendo clic y si lo llevamos arriba y luego creamos otro punto y lo llevamos arriba también, mira lo que ocurre con el verde. ¿Ves cómo se ve? Mira, hago un contraste. Fíjate cómo se ve. Esto, bueno, no lo voy a poner en el primer fotograma, sino un poquito más adelante. ¿Lo ves? Le da ese verde como de error. También podemos hacer, en vez de esta forma de curva y otra, que también nos da un efecto, que es bajando este justo a la esquina. Mira, ¿ves? Y luego aquí puedo crear esta curva y míralo, ahí tengo un error. Error de color. Me sirve. Bien, ¿qué vamos a hacer con la segunda? Con la que hemos copiado. Bueno, la voy a volver a copiar para tener la original. Y aquí voy a modificar, por ejemplo, el azul. Vamos a buscar la misma forma, pero en el azul. Ahí. Ahora mira. ¿Ves? Y en la tercera, ¿qué vamos a hacer? Pues el rojo la vuelvo a copiar y vamos a modificar aquí el rojo. Esta sí le voy a poner la otra forma que teníamos. La cuarta la copio y también lo puedo hacer con la curva original. Mira qué pasa si edito la curva original. Le pongo una de las dos formas que teníamos. Míralo, ¿ves? Te da ese error. Y listo, ya tenemos el efecto. Si quieres una transición, vamos a copiar los efectos al pedacito final del primer clip y al pedacito inicial del segundo clip. Fíjate cómo. Selecciono todos los efectos, selecciono el primero, luego control, selecciono el segundo, control, selecciono el tercero y el cuarto. Control C para copiar. Voy al final, aquí a este le voy a borrar los que tenía y se lo pego. Pegar. Le pega todos, ¿ves? Y ya me lo adapta al tamaño, a los 15 fotogramas. Y voy a copiar también las capas de ajuste. Copio y pego encima. Perfecto. Y vamos a hacer lo mismo en el segundo clip. En la entrada del segundo clip. Copio todos los efectos que ya los tengo y simplemente pegar. Ahora mira cómo me queda la transición. Una vez tengamos esto, vamos a guardarlo para que no tengas que repetir todo el proceso cada vez que quieras hacer un efecto glitch. Es muy fácil, fíjate. Primero seleccionamos el clip que tiene los efectos. Luego seleccionamos todos los efectos. Seleccionamos el primero, luego con control el segundo, el tercero y el cuarto. Hacemos clic derecho, guardar ajustes preestablecidos. Le ponemos el nombre que queramos. Efecto glitch. Aceptar. Yo ya lo tengo guardado, lo tengo por aquí. Así queda mejor, glitch. Si se lo aplico a uno de los videos, a este pedacito por ejemplo, mira lo que ocurre. ¿Ves? Ya lo tengo aplicado. Lo único que tendría que repetir es lo de los colores, pero es muy sencillo. Y listo, ya tenemos nuestro efecto. ¿Viste qué fácil? Muy rápido, muy sencillo, no tiene nada de complicado. Si has visto el video entero, si has llegado hasta aquí, felicidades. Acabas de aprender un nuevo efecto en Premiere.
Muchas gracias por suscribirte y por tu like, se agradece un montón y se valora muchísimo. A cambio, como prometí al principio, te dejo este efecto totalmente gratis. El enlace está en la descripción y es este mismo que acabamos de crear hoy. Para ti, para que te ahorres un montón de tiempo si no tienes ganas de crearlo tú mismo. Utilízalo como quieras, en los proyectos que quieras, incluso lo puedes modificar, ya eso depende de ti. Eso sí, si lo llegas a utilizar, avísame, me interesa mucho ver lo que estás creando. Ahora lo único que queda es despedir el video. Si no lo has hecho ya, suscríbete y te traigo regalos de vez en cuando. Además, se vienen más efectos, más formas de editar, más maneras de crecer en YouTube, así que no te lo pierdas, suscríbete.